Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 17.13 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un tubo de cobre de 400 gramos que se encuentra inicialmente a 200 grados Celsius se sumerge en un recipiente que contiene 3 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Pasando por alto otros intercambios de calor, ¿cuál será la temperatura de equilibrio de la mezcla? Bueno, entonces seguimos con el tema de cantidad de calor, pero a diferencia de los otros ejercicios, ya es un poco diferente a los anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso habla acerca de una mezcla. En los ejercicios anteriores simplemente lo que trabajábamos era que una cierta sustancia, un cierto material, se exponía a una fuente de calor y al aumentar su temperatura había que determinar cuánto calor había absorbido o cuánto calor había perdido, o encontrar la masa de ese objeto, o diferentes preguntas que nos hacían, pero todas enfocadas en esa misma ecuación, que es calor es igual a masa multiplicado por el calor específico del material y multiplicado por la diferencia o variación de temperatura. Y de hecho en este ejercicio vamos a seguir trabajando con esta fórmula, pero ya es diferente porque, como dijimos, implica una mezcla entre dos sustancias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Bueno, aquí lo óptimo es pensarlo de esta manera. Vamos a tener un objeto caliente que está perdiendo calor y vamos a tener un objeto frío que está ganando calor. Es pensarlo como una manera lógica. Si ponemos dos objetos en contacto, uno es más frío y el otro es más caliente, entonces el más caliente empezará a transferirle calor al objeto más frío hasta que lleguen a una temperatura de equilibrio en donde los dos se encuentren a una misma temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poner aquí entonces el objeto que está ganando calor, es decir, va a ser calor ganado, y esto es igual al calor que está perdiendo el otro objeto. Pero aquí tener cuidado porque esta igualdad no es del todo correcta. En ejercicios anteriores, cuando habíamos trabajado con calor ganado, no le poníamos ningún signo al calor, al valor del calor. Sin embargo, cuando nos decían que se estaba perdiendo calor, le anteponíamos un signo de menos al calor, porque era un calor que se estaba perdiendo, o sea, el objeto estaba perdiendo calor y por lo tanto había que especificarlo colocándole un signo de menos. Entonces quiere decir que estos dos valores son iguales, pero son de signo contrario, por lo tanto esta igualdad no es del todo correcta, porque 4 no es igual a menos 4, que vendría siendo un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta igualdad sea realmente una igualdad verdadera? Le vamos a anteponer un signo de menos al calor perdido. Es decir, es como si estuviéramos haciendo esto. Entonces nos quedaría aquí menos por menos, nos quedará más, y ahora sí, 4 positivo es igual a 4 positivo. Por lo tanto, aquí tener cuidado cuando estemos trabajando con la sustancia que está perdiendo calor, de anteponerle un signo de menos. Muy bien. Entonces, ese calor ganado pues está dado por la misma fórmula con la que ya hemos venido trabajando, por la masa del objeto, por el calor específico del objeto y por la diferencia de temperatura. Entonces vamos a empezar, vamos a sustituir los valores para el objeto que está ganando calor. En este caso tenemos que el tubo de cobre está a 200 grados Celsius. Entonces este es el objeto caliente. Y acá tenemos agua que se encuentra a 20 grados Celsius. Entonces este es el objeto frío. Entonces, ¿quién va a ganar calor? ¿El objeto caliente o el objeto frío? Pues lógicamente el objeto frío es el que va a ganar calor. Por lo tanto, aquí tendremos que sustituir los valores para el agua. Por lo tanto, la masa aquí será la del agua, que son 3 kilogramos. Por lo tanto, aquí sustituimos 3 kilogramos. Bueno, más bien vamos a sustituir, perdón, 3000 kilogramos. ¿Por qué? Porque acá el valor que tenemos es de 400 gramos y vamos a trabajar todo mejor en gramos, va a ser más sencillo. Entonces, estos 3 kilogramos los vamos a escribir así, 3000 gramos. Ok, ahí tenemos la cantidad de masa del agua. Esto vendría siendo los datos del agua. Luego lo vamos a multiplicar por el calor específico. Y recordar que en la tabla de calor específico siempre vienen dos valores.
¿Por qué escogimos cambiar los 3 kilogramos a 3000 gramos? Porque el calor específico del agua en gramos es muy sencillo, es 1. Nos quedará que es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Entonces, pues esto nos va a facilitar. Si escogiéramos esto en kilogramos, tendríamos que multiplicar por 4186, lo cual pues es más difícil que multiplicar por 1. Y luego esto lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperatura. Pero resulta que aquí hay un problema, porque la diferencia de temperatura se define, como ya lo hemos venido trabajando, como la temperatura final menos la temperatura inicial. Y sí sabemos cuál es la temperatura inicial del objeto, son 20 grados Celsius. Pero no sabemos la temperatura final porque precisamente eso es lo que nos están preguntando, a qué temperatura final llegará el equilibrio de esa mezcla. Entonces, esa temperatura final la vamos a escribir así, como temperatura final menos los 20 grados Celsius. Muy bien. Y ahora vamos en esta parte. Esto sería apenas el calor ganado del agua. Dice que esto tiene que ser igual a el calor perdido del otro objeto con un signo de menos que le antecede. Entonces aquí, lo voy a escribir aquí abajo para que quepa en la pantalla, pero eso lo tendría que escribir aquí. Bueno, entonces me quedaría menos. Ok, vuelvo a empezar. El calor perdido pues es igual, es multiplicar la masa del objeto por el calor específico del objeto por la diferencia de temperatura. Entonces tenemos que la masa del objeto que está perdiendo calor. ¿Quién es el objeto que está perdiendo calor? ¿El objeto frío o el objeto caliente? Pues el objeto caliente va a empezar a disminuir su temperatura. En este caso es el cobre y su masa es de 400 gramos. Eso lo vamos a multiplicar por el calor específico del cobre, que es de 0.093 y son calorías sobre gramo por grado Celsius. Y recordar también que este dato es de la tabla y hay dos valores en esa tabla, pero como estamos trabajando con calorías, este va a ser el valor correcto. Y esto lo vamos a multiplicar todavía por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, vemos que otra vez la diferencia de temperatura pues se define como temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, otra vez tenemos cuál es la temperatura inicial del objeto, que son los 200 grados Celsius. Entonces, pero la temperatura final no la tenemos porque es la temperatura de equilibrio. Entonces, nuevamente vamos a escribir temperatura final menos los 200 grados Celsius. Ahí está. Entonces, bueno, vemos que nos queda una ecuación larga y aparentemente muy complicada, pero solamente tenemos una variable que es la temperatura final. Por lo tanto, al tener una ecuación y una sola variable, vamos a poder despejar la temperatura final de esta ecuación. Entonces aquí vamos a simplificar un poquito. Vamos a olvidarnos un poquito también de las unidades para que no nos quede tan larga la expresión y que podamos trabajar mejor los números. Aquí esto nos va a quedar simplemente, a ver, tengo gramos arriba con gramos abajo, se van a cancelar. Aquí, aunque no sé cuál es la temperatura final, pero está dada en grados Celsius. Entonces, grados Celsius menos grados Celsius, el resultado me va a dar en grados Celsius. Con grados Celsius en la parte de abajo, se van a cancelar. Por lo tanto, esto me va a quedar en unidades de calorías. Bueno, entonces, para ya no estar escribiendo, simplemente aquí multiplicamos 3000 por 1, son 3000. Y 3000 que multiplica a TF, a la temperatura final, pues me queda 3000 TF. Y luego 3000 por 1 3000, ya lo dijimos. Y 3000 que multiplica a menos 20, más por menos, esto es menos. 3000 por 20 son 60000. Por lo tanto, esta parte me queda 3000 TF menos 60000. Y esto es igual, vamos a hacer igual la operación de este lado y multiplicar por el paréntesis. Entonces nos quedaría menos 400 por 0.093. Esto es igual a menos 37.2. Entonces, menos 37.2 que multiplica a la temperatura final, pues me quedaría así, menos 37.2 por TF. Y luego menos por el menos del 200, sería menos por menos, sería más. 37.2 que me dio esto de aquí por 200. Eso me da 7440. Vamos a borrar porque no
no se ve bien, 7440. Y vemos que ya aparece una ecuación más sencilla y más entendible. Entonces ahora simplemente es despejar TF. Vamos a pasar todo lo que tenga variable del lado izquierdo y todo lo que sea numérico lo vamos a pasar hacia la derecha. Entonces este TF que está restando, como lo paso al otro lado, va a pasar sumando. Entonces quedan 3000 temperatura final más 37.2 temperatura final es igual. ¿Por qué es igual? Porque de este lado solamente voy a escribir lo que tenga temperatura final. Del lado derecho me va a quedar el 7440 que ya tenía de este lado derecho, y este 60.000 que está restando lo voy a pasar también a la derecha con la operación contraria, es decir, sumando. Entonces simplifico, 3000 más 37, esto sería 3037.2 temperatura final, y 60.000 más 7440, esto me da 67.440. Finalmente despejo TF, el 3037 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo. Entonces me queda así y ya voy a obtener la temperatura final. Entonces será 67.440 entre 3037.2. Eso nos da un resultado de 22.2. Y ya habíamos dicho que, acá habíamos dicho que la unidad nos iba a quedar en calorías, pero eso era porque lo estábamos trabajando de manera general el calor. Lógicamente, como estamos despejando la temperatura final, pues ya habíamos dicho que la temperatura final tenía que estar en grados Celsius. Entonces, estos serán 22.2 grados Celsius. Y vemos que es la respuesta que viene aquí en el libro. Muy bien, con eso tendríamos la respuesta del ejercicio 17.13. Pero antes de terminar con este ejercicio, me gustaría aclarar algo. Entonces, habíamos dicho que cuando trabajamos con el calor perdido, íbamos a anteponerle un signo de menos a la expresión que tuviéramos de ese lado, donde estuviéramos sustituyendo los datos del objeto que está perdiendo calor. Otra forma en la que también se puede hacer esto es de la siguiente manera. Vemos aquí que tenemos en ambos casos temperatura final menos temperatura inicial, que es en el calor ganado. Y del lado derecho, que es donde tenemos el calor perdido, también tenemos temperatura final menos temperatura inicial. Y eso es correcto, porque así se define la variación de temperatura. Se define como temperatura final menos temperatura inicial. Pero lo que podemos hacer también, si se gusta, si se quiere hacer así, es no escribir este signo de menos. Y lo que haríamos para compensar el no escribir el signo de menos sería voltear esta parte que tenemos acá. ¿Por qué? Porque este signo de menos aparece aquí porque como es el objeto que está perdiendo calor, es lógico que la temperatura final es más chica o más pequeña que la temperatura inicial, porque si está perdiendo calor, pues entonces cada vez va a ir disminuyendo más su temperatura. Por lo tanto, la temperatura final es más chica que la temperatura inicial en el objeto que está perdiendo calor. Entonces, lo que podemos hacer es voltear esta resta, es decir, aquí escribiríamos 200 menos temperatura final. Y de esta manera, esto ya nos quedaría positivo, porque al ser más chico la temperatura final que la temperatura inicial, lógicamente esto va a dar positivo. Y de esta manera ya todo el resultado, sin tomar en cuenta este menos, nos quedaría positivo, que sería lo mismo que tendríamos acá, porque aquí la temperatura final es mayor que en este caso, porque aquí estamos ganando calor. Entonces la temperatura final va a ser más grande o mayor que la temperatura inicial, porque se está ganando calor. Y de hecho, si lo vemos algebraicamente, pues eso es lo que podemos hacer. Este signo de menos multiplicaría este paréntesis, entonces sería menos, sería este menos de aquí, sería menos por temperatura final, me queda menos temperatura final. Y menos por menos 200 me quedaría como más 200. Entonces, de esa manera ya no tengo que escribir este signo de menos, sino que simplemente le doy la vuelta a la variación de temperatura. En lugar de escribirla como se debe, temperatura final menos temperatura inicial, voy a escribir primero la temperatura inicial y luego la temperatura final. Esto en el objeto que está perdiendo calor. Y es un procedimiento válido, nos va a dar el mismo resultado.
Entonces, de las dos maneras, de cualquiera de las dos maneras que se quiera ver, va a salir el mismo resultado. Bueno, ahora sí, si te ha sido útil el ejercicio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.